Hay un enigma en el corazón de nuestras democracias, una pregunta que desafía por completo la lógica y que, sin embargo, se repite una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Y si la respuesta no estuviera en la política como siempre pensamos, sino en nuestra propia biología? Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué un agricultor votaría por algo que encarece su trabajo? ¿O un pensionista por una medida que a la larga pone en riesgo el sistema? Y ojo, porque no hablamos de un simple error de cálculo. No, es algo mucho, mucho más profundo. Y para que veamos que esto no es cosa de ahora, echemos un vistazo atrás. A ver, pensemos un momento en la Alemania de 1932. Una mayoría de la población votó conscientemente por la disolución de sus propias libertades. O, mucho más cerca en el tiempo, en la Venezuela del siglo XXI se apoyó un desmantelamiento económico que resultó ser totalmente autodestructivo. En ambos casos el resultado fue justo el contrario al bienestar de la gente que lo apoyó. Una auténtica paradoja. Vale, pues vamos a meternos de lleno en la primera clave. Para entender este fenómeno tenemos que dejar de mirar los programas electorales y empezar a mirar dentro de nuestro propio cerebro, porque la respuesta, y esto es lo más interesante, no está en la política, sino en la neurociencia. Esto es absolutamente clave para entender todo lo demás. Siempre creemos que somos seres superracionales que analizamos datos y cifras, pero la ciencia nos dice que no es así para nada. La información política no llega primero a nuestra parte lógica, al córtex prefrontal. Como vemos aquí, antes de llegar a los engranajes de la razón, pasa por un filtro potentísimo, nuestro sistema límbico, que es, digamos, el centro de operaciones de nuestras emociones. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este proceso? Pues es como un viaje en 3 paradas. Lo primerísimo de todo es una reacción visceral, ¿sabes? Un me gusta o no me gusta instantáneo, en una fracción de segundo. Después, a partir de esa sensación, formamos un juicio rápido. ¿Lo apruebo o lo rechazo? Y solo al final de todo entra en juego nuestra parte racional. ¿Para qué? Pues para construir una historia lógica que justifique esa emoción que sentimos al principio. Es increíble, la emoción manda, y la razón, bueno, la razón le sigue al juego. Y aquí es donde entra en juego una cosa llamada razonamiento motivado. Cuando un dato choca de frente con lo que ya creemos, nuestro cerebro, para evitar ese malestar, esa especie de cortocircuito mental, lo que hace es descartar activamente esa información. Es como si se pusiera unas orejeras. Lo importante no es encontrar la verdad, sino mantener la calma y sentir que teníamos razón desde el principio. Y claro, esta base biológica nos lleva de la mano a la siguiente pieza del puzzle, la psicología social. Porque resulta que nuestra necesidad más profunda no siempre es estar mejor económicamente, sino sentir que pertenecemos a algo. El poder de la tribu. Hay una metáfora que lo clava, es buenísima. El corazón es el guardián del cerebro. O sea, para que un argumento, por muy lógico que sea, llegue a nuestra cabeza, primero tiene que pasar el filtro del corazón. Si un mensaje nos provoca rechazo emocional, da igual lo bien construido que esté, el cerebro directamente le cierra la puerta, no entra. Y claro, todo esto nos dibuja dos perfiles de votante muy distintos. Por un lado tenemos el votante racional, teórico, ese que se lee los programas, compara datos, pero luego está el votante sectario, que es mucho más común de lo que pensamos. Y para este votante el objetivo no es tanto el bienestar material, sino la pertenencia al grupo. Su brújula es la identidad, la emoción. Y por eso, cuando su líder miente, su reacción no es de rechazo, sino de defensa. Pero, ¿cómo es posible que se toleren las mentiras? Aquí está el quid de la cuestión. Dentro del grupo, una mentira se perdona si se cree que sirve a un fin más importante. Es más, criticar esa mentira se ve casi como una traición al equipo, y se crea una especie de doble moral. Somos súper exigentes con los de fuera, pero con los nuestros somos increíblemente flexibles. Y esto, en un entorno de polarización tan bestia como el actual, puede llevar a que los partidos políticos empiecen a funcionar casi como sectas. Ya no buscan un apoyo razonado, exigen lealtad ciega. Dudar está penalizado, se paga con el aislamiento. En cambio, la obediencia sin fisuras, esa se premia con la sensación de pertenecer. Y ojo, que esto no es una hipótesis de laboratorio, ¿eh? Las estimaciones para un país como España son bastante claras. Casi un 1% de la población ya está bajo la influencia de dinámicas de lo que se conoce como persuasión coercitiva. El sectarismo político es, básicamente, esto mismo pero a una escala gigantesca. Vale, hemos visto que nuestra psicología tiene puntos débiles. La pregunta es, ¿quién se aprovecha de ellos? Vamos a ver cuál es la maquinaria que hay detrás, la que diseña y amplifica esta división a una escala masiva. La primera pieza de este motor son los famosos think tanks o laboratorios de ideas. Da igual de qué ideología sean, su trabajo es el mismo. Son las fábricas de los relatos. Cogen políticas súper complejas y las convierten en eslóganes emocionales, en batallas culturales que luego escuchamos por todas partes una y otra vez. La segunda pieza, claro, es la tecnología. Las plataformas que usamos todos los días no son un campo de juego neutral.
Sus algoritmos son el sistema de reparto perfecto para esos relatos. Nos meten en burbujas, en cámaras de eco donde todo el mundo piensa como nosotros y nos bombardean con mensajes diseñados a medida para activar nuestros miedos más profundos. Y finalmente, la tercera pieza, la que pone el dinero, los lobbies. Grandes corporaciones que invierten auténticas millonadas en todo este sistema. ¿Para qué? Para asegurarse de que mientras la gente está discutiendo sobre batallas culturales, en los parlamentos se aprueben leyes muy técnicas que benefician sus intereses económicos. Y todo sin que apenas nos demos cuenta. El poder de esta maquinaria es que es casi invisible pero brutal. Pensemos en algo tan simple como las sugerencias de un motor de búsqueda. Hay estudios que demuestran que con solo manipular un poquito lo que aparece ahí, se puede cambiar la opinión de los votantes indecisos de una forma masiva. Es una influencia sutil, pero con un efecto devastador. Bueno, y después de ver toda esta teoría, vamos a bajarlo a tierra. ¿Qué consecuencias reales tiene todo esto? ¿Qué pasa cuando la lealtad al grupo se pone por encima del bienestar de uno mismo? Pues los ejemplos los tenemos por todas partes, y da igual a qué lado del espectro político miremos. Vemos agricultores que apoyan regulaciones que les hacen la vida más difícil, solo por defender una identidad, o jóvenes que piden controles de alquiler que, al final, hacen que haya menos pisos disponibles, o trabajadores de la industria que defienden un proteccionismo que podría poner en peligro sus propios empleos. En todos estos casos, la historia se repite, la identidad le gana la partida a la cartera. Así que el viaje que se hace hasta tomar una decisión es bastante predecible. Empieza con la saturación. Hay demasiada información, es todo muy complejo, así que el cerebro se refugia en la emoción. Luego, el aislamiento de los algoritmos nos convence de que tenemos la razón. Después, nos identificamos totalmente con nuestra tribu. Y el último paso es la racionalización. Buscamos argumentos para justificar nuestra decisión, incluso si nos está perjudicando directamente. Al final, el resultado de todo este sistema es una distracción masiva, una distracción estratégica. Si miramos en qué se nos va la energía política, es para echarse a llorar. Un 40% en reaccionar a polémicas del día, en indignarnos. Un 30% en defender a los nuestros. ¿Y el análisis de las políticas? ¿Lo que de verdad nos afecta al bolsillo, a la sanidad, a la educación? Pues a eso le dedicamos, con suerte, un triste 10% de nuestra atención. Esta frase que vemos ahora lo resume de una manera brillante. Se vota por el mundo que se desea, el eslogan, la idea bonita, pero se acaba legitimando la herramienta que somete, es decir, la letra pequeña, el objetivo técnico que muchas veces va en nuestra contra. Y al final, después de todo este recorrido, la conclusión es bastante clara. Nuestras emociones son la brújula que usamos en política. Eso no se puede negar. La pregunta importante entonces no es si esa brújula funciona bien o mal. La pregunta de verdad es ¿quién está dibujando el mapa?